Miento. Muchas gracias por continuar con nosotros. En las noches con Bélgica recibimos la siempre grata visita de nuestro amigo Julio César Valentín. Julio César Valentín fue senador de la República representando a la provincia de Santiago y hoy nos habla acerca de su última producción, bueno, no la última, la más reciente producción literaria. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Tacón, Domingo, Víctor Mañaná y nuestra querida Bélgica, amiga del alma y correctora impenitente. Ella y Catalina Olea Salazar son un bisturí con mi vida y con todo, con lo que escribo, con lo que hago. ¿Ella y quién? Y mi amiga, mi colaboradora Catalina Olea Salazar. Bélgica es mi mejor amiga, hoy no puede ser objetiva en esta entrevista. Buenas, ¿cómo está? Gracias, Valentín, por aceptar esta invitación. Siempre te hemos entrevistado como político, esta vez como escritor. Y debo felicitarte por el éxito tan grande que ha tenido este libro, no solamente en los buenos comentarios, sino en la cantidad de personas, personalidades intelectuales que acudieron a la puesta en circulación en Santo Domingo y que escucho que solamente se habla de esto. Todos los que estamos aquí van para allá, hasta Bruselas, que no va nada, la hija mía. Y yo me sorprendí cuando ella me dijo que iba. Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. Estuve leyendo una reseña, que digo, yo no he leído el libro, pero ya en acento, una persona con un juicio increíble. Miguel Ángel estaba descifrando la importancia de este libro. Y yo dije, pero ya yo no tengo que leerlo porque me lo está explicando todo. Entonces, muchos han interpretado algunas cosas como, por ejemplo, que tú le tirabas específicamente al PLD que no supo entender en un momento dado a estos grupos sociales, a la Marcha Verde, cuando estaban contra esa organización. Sin embargo, en la lectura que vi de la reseña, tú te refieres a los partidos políticos. ¿Tú te refieres a todos los partidos políticos o a los tradicionales? No, a todo el que tiene la oportunidad de llegar al gobierno. Hay incluso liderazgos que en América Latina han arribado al poder producto de haberse dado a conocer al gran público, al más amplio público, en el movimiento de protesta, en el movimiento social. Es el caso de Evo Morales, es el caso de Boric en Chile, es el caso, no es tan similar el de Petro, pero sí viene de una tradición de contestación, de contención, de ataque, de cuestionamiento al poder político. Entonces, llegar al poder, tienes que entender que lo que hacías en términos de reclamos, te pueden plantear a ti las mismas demandas o nuevos, digamos, repertorios de demandas. Podemos decir lo que está ocurriendo ahora con el PRM. Sí, y lo que pasó con el PLD. El PLD es un partido que en los años 80, su militancia, conjuntamente con las izquierdas, eran parte de las grandes agrupaciones populares, barriales, vecinales, campesinas, sindicales, pero cuando llega al poder se da una natural disociación entre las agrupaciones y el rol de dirigir el Estado. Lo que planteo en el libro es que además de los partidos políticos en la arena pública, el escenario es compartido con otros actores que también son políticos, son actores colectivos, que son políticos en tanto que sus actuaciones o sus exigencias casi siempre van dirigidas al Estado y por tanto exigen respuestas en políticas públicas o respuestas políticas, la adopción de alguna medida o la revocación de alguna medida, como fue la isla artificial, que es el primer gran movimiento que analizo en la obra, que se inició entre el 2005 y 2006, y la lucha contra la cementera en Gonzalo, con un repertorio, que es un concepto que manejamos, de acción colectiva, muy innovador, muy novedoso, con las redes sociales que amplifican y llevan a los medios de comunicación la visibilización de las demandas ciudadanas. En estos momentos, Valentín, podríamos enlazar, yéndonos atrás en cuanto... Tú mencionabas la Mancha Verde,
tú mencionabas la Marcha Verde como como un método de protesta que buscaba una reivindicación. Esa parte que logró sus objetivos porque logró una ola que quizás fue el punto de cambiar un gobierno. Entonces, podríamos colegir que una marcha, o sea, una acción de esa naturaleza podría darse en todos los países y actualmente aquí. En cualquier gobierno. ¿Qué explica que, por ejemplo, en Guatemala, un gobierno invita a una misión, a unas comisiones anti-impunidad con funciones acusadoras, determinan casos de corrupción, se generan unas movilizaciones ciudadanas que terminan expulsando del poder al presidente y a la vicepresidenta, procesados y condenados. Lo mismo le pasó a Juan Orlando con un escándalo de corrupción con las marchas de las antorchas. Es decir, América Latina, temas que no movilizaban tanto a la gente, se han convertido en elementos o en temas fundamentales de las protestas. El tema de la corrupción era tratado marginalmente. En el libro yo señalo que algunas encuestas con sólido rigor científico y académico en América Latina y particularmente en República Dominicana, cuando a la gente se le preguntaba ¿por qué usted estaría dispuesto a movilizarse? La gente decía, yo protestaría por los precios de los alimentos, por la energía, por la inseguridad ciudadana, por tal cosa. Y la corrupción era muy marginalmente en los últimos lugares de la escala. Sin embargo, después de la Marcha Verde contra la corrupción, las movilizaciones que se dieron en Brasil, en Perú, en República Dominicana, no quedó ajena de ese momento de movimiento, como yo califico, ese momento de enojo. Ese crecimiento de la clase media en República Dominicana y en otros puntos de América Latina, no solo trae expansión, no solo trae más bienestar, más vehículos, mejores viviendas, aires acondicionados, electrodomésticos, pero también a la par de eso se va dando un fenómeno que es la ampliación de los medios de comunicación y el ensanchamiento de las disponibilidades de instrumentos para la gente hacer visibles las demandas. Cuando yo protestaba en un barrio popular de Santiago en los 80, quizá lo sabía el barrio si se paralizaba, o Navarrete, o tenían que quemar 50 gomas y hacer una actividad de tumulto, de confrontación violenta con la policía para llamar la atención de los medios. Si no, no era un tema de la agenda, pero pasaba la protesta y ahí terminaba. Aquellas protestas tenían 1000 demandas, 10 demandas. Sin embargo, los movimientos sociales que analizo del siglo XXI, Marcha Verde, la jornada amarilla por 4% para educación, la jornada contra la cementera en Gonzalo Los Haitises, la jornada contra, o las jornadas contra la isla artificial que se pretendía hacer frente al malecón de Santo Domingo, todas estas tienen varias características. Una, la clase media, ya no son los sectores populares, participan sectores populares, pero esos movimientos encontraron aliados influyentes, figuras del espectáculo, de la televisión, del arte, peloteros, medios de comunicación, periodistas muy reputados que con comentarios, con artículos, con análisis, con trabajo de investigación, con asistencia a eventos. Con militancia. Con militancia, pero también aliados influyentes desde la actividad política. Cuando va Narciso Saconde, usted dice, bueno, Narciso Saconde quizás no pueda movilizar en términos numéricos, pero es un referente moral. Cuando Milagros Ortiz Bosch, ex ministra de Educación y ex vicepresidenta, concurre a apoyar a los muchachos de Gonzalo y Consuelo Despradel y Zapete y una diversidad, pero también va el pelotero Pedro Martínez y también se expresa Juan Luis Guerra y también se expresa Silvio Rodríguez y periodistas de los Estados Unidos y de España. ¿Qué te dice eso? Que los movimientos sociales hoy tienen canales muy fáciles de dar a conocer las demandas, pero también muy difíciles de ser controlados. Claro, ya están apareciendo los bots para enfrentarlas a quienes expresen, a quienes impugnan el poder en cualquier parte del mundo. Sin embargo, todavía
podemos decir que las redes sociales, la expansión de clase media, la información y, digamos, un segmento social más sofisticado, esa clase media, tiene mayor tendencia a indignarse. ¿Por qué? Porque aspira a bienes y demandas distintas por las que se protestaban en los años 80. Ya no es el liceo, ya el liceo está, ya no es la pavimentación, hay mucha pavimentación, ya no es el puente, eso se da respuesta casi siempre rápido. Ahora son demandas de última generación, temas incluso políticamente correctos, porque ¿cómo yo me opongo a una protesta o a un movimiento social por la protección del medio ambiente? Pero Valentín, Por la protección no de es los una gran océanos. frustración que muchos de los que protestaban hoy están nombrados con grandes cargos en el gobierno. No había mucho de política partidista ahí. Claro, pero esos que participaban, que no eran militantes del actual gobierno, se montaron en una ola de enojo y de cambio. Hubo un conflicto entre el cambio y la continuidad y el Partido de la Liberación Dominicana, del cual yo fui parte de esa ola. No pudimos demostrar que éramos el cambio, éramos la continuidad. Y en consecuencia, ese movimiento social fue generando un acumulado de sentimiento antipoder. Pero no importa quién hubiera estado en el poder, antipoder. Entonces, lo que le digo es que en cualquier movimiento social del mundo, Boric es presidente, pero fue el líder junto con Camila Vallejo del Partido Comunista, una joven dirigente estudiantil que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, que hoy fue diputada y ministra. Él fue diputado y ahora es presidente. Nada de malo tiene, pero Podemos, el 15M, la gran jornada de los indignados de España en la gran crisis financiera global, uno de ellos fue casi presidente, fue vicepresidente hasta hace poco de España. Y el mismo gobierno que contribuyó a desplazar, el del Partido Socialista Obrero Español, a Zapatero, que tuvo que salir de paro y adelantar elecciones producto de la crisis que generó esa movilización, pues luego crearon un partido político, Podemos, generaron una coalición y hoy están en la coalición de gobierno. No tiene nada de negativo. El movimiento no surgió para desplazar un partido, sino porque justamente la falta de credibilidad, la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y la incapacidad de canalizar demandas en una sociedad tan ágil como la actual, si los partidos siguen operando con la forma y la dinámica vertical, estructurada, jerarquizada, burocratizada del Estado tradicional, y la ciudadanía recurre a métodos rápidos y ágiles de convocar y expresarse, pues sencillamente hay una disparidad entre el discurso del movimiento y el discurso o la reacción del Estado. La crisis viene porque los Estados no han estado en capacidad de entender que el mundo cambió y que debe cambiar también la forma de hacer política. En ese tenor, Valentín, ¿a qué se debe? En que mientras los movimientos sociales o sus representantes, en tanto sean entes contestatarios o de contestación, tienen prácticamente todas las soluciones para arreglar el Estado cual que sea. Y cuando uno de ellos son colocados en la administración pública, sea la primera magistratura de la nación, el discurso como que se revierte, ya no tienen todas esas soluciones en las manos y prácticamente se convierten en individuos decepcionantes. No en todos los casos, por supuesto. Mira, es que hay que entender que los roles son muy distintos. Cuando tú eres un activista social, tú no estás descalificado para en algún momento entrar a servir al Estado. Y quizás la desilusión debe estar en que lo que tú condenabas incurras en esos comportamientos. Yo no veo absolutamente nada malo que una persona que viene del movimiento social decida participar de una coalición de gobierno, decida participar de una posición pública. Muchos de los que estuvimos en el pasado gobierno en posiciones de mando fuimos militantes. Antonio Peña Mirabal fue herido tras jornadas de protestas en Bellavista. Nosotros, cada vez que había un llamado a huelga, teníamos que salir de nuestras casas. Pero cuando a mí se me preguntaba, ¿pero tú estás como apoyando el 4%? Yo sí, pero no soy un activista ciudadano. Yo soy un militante político, que un partido político sufragó y sustentó mi campaña. Pero no puedo dejar de mirar que ese movimiento es poderoso,
que ese movimiento está concitando un abanico muy amplio de sectores muy heterogéneos y diversos, con aliados influyentes en los medios de comunicación, que sí pueden tener intereses. Claro que podía haber intereses y hasta pudo haber financiamiento, según pude constatar, de parte de dueños de cementeras contra la cementera que se iba a establecer en Gonzalo. Entonces confluyeron la opinión del movimiento campesino, de líderes históricos serios de la izquierda, como Francisco Antonio Santos y el MSQ, del territorio de los haitises, concurrió con la Comisión Ambiental de la UAS, Luis Carvajal y un grupo de personas, Osiris de León, que no es un hombre de izquierda como Carvajal, pero que todo el mundo lo identifica como un reputado experto, pero cuando también participa Amparo Chantada, y entonces ahí viene parte del mundo político. Este mundo político lo que hace es visibilizar. El ex senador de Monteplata, Ramón Alburquerque, fue y se sentó en el campamento con los muchachos. Oportunismo, no importa cómo se llame. Eso llamó a los periodistas. Cuando Harlan Herman coloca un letrero en su casa, pinta de amarillo la pared, detrás del Palacio Nacional, y pone 4%, y va un grupo de policías a detenerlo, ¿qué hicieron? Incinerar la pradera. Ya nadie se acordaba de Harlan Herman, el exguerrillero. Pero el hecho de que el exguerrillero, exdirector de AMET, en su casa dijera, yo quiero más para la educación, o que Silvio Rodríguez, aquí en Santiago, diga, esta canción va por el derecho a la educación de los niños dominicanos. Fueron 2 o 3 minutos de aplausos resonantes. Yo estaba ahí y era congresista. Entonces, no podemos dejar de ver que hay fenómenos que se expresan. Es muy fácil decir, esa es la oposición. Es la oposición. Yo le dije a alguien del comité político, pues mira, la oposición está dura, porque hasta los hijos de nosotros se están metiendo en el concierto amarillo, se están metiendo en la esquina mayoría de la Loira, se están metiendo en el entierro de la educación del Parque Colón. Es decir, hay un repertorio, una serie de acciones colectivas que no son las típicas acciones de las protestas de los Salados, de Camboya, de los Ciruelitos, de Navarrete, de San Francisco, de Salcedo. No, que terminaba protesta y se fue. No, el movimiento social supone una cadena, una sucesión de campañas, de acciones, de redes de solidaridad. Formaron una comunidad. Y fue muy poca la gente, excepto los que teníamos compromiso político, que no buscara un elemento amarillo, hasta por moda, porque son temas políticamente correctos. ¿Y quién se puede poner a más para la educación? Nadie. Una estrategia de seguimiento. También, todo eso. El movimiento fue bien concebido. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué pasó con el PLD? Perdió la clase media que le había dado el voto por no ceder en parte al 4%. Pudo dar el 2.8%. Sin embargo, Danilo llegó, lo dio y se disparó. Obtuvo un 51% en las elecciones y en menos de 3 meses Danilo Medina estaba en un 70% de aprobación. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego venimos con la pregunta de Víctor Mañaná. Pausamos y volvemos. Excelente.